Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Acabo de leer una buenísima noticia. Quieren modificar la ley de los perros PPP. Ya sabéis, de los perros potencialmente peligrosos. Aún no se ha hecho efectiva. Puede que cuando se publique este vídeo ya lo sea. Se está intentando eliminar la lista de perros potencialmente peligrosos. Se quiere tratar los casos individualmente en vez de por razas. Me parece maravilloso porque eso de meter a todos en el mismo saco por ser de una raza determinada me parecía algo absurdo realmente. Así que estaremos especialmente atentos a ver si al final se hace efectiva esta nueva ley y haremos vídeos sobre ello. Por cierto, quería comentaros también otra cosita. ¿Recordáis que empecé a recompensar a las perras de otra manera? Dejándoles que rastrearan, dejándoles que buscaran. Pues... no, desastroso. Abortamos misión. Ellas se lo pasaban pipa, pero yo no tanto. Así que seguiremos con nuestro sistema de siempre, el poder de la salchicha. Ellas llevan casi 10 años con nuestras manías, con nuestros protocolos, y siempre nos ha ido muy bien. Y le dejaremos estas técnicas tan complejas a los expertos de verdad. Resulta muy difícil ver a las perras rastreando, sabiendo que en cualquier momento puede saltar un conejo, perder el contacto visual, incluso a veces no saber nada de ellas durante 10 o 20 minutos. La verdad es que es bastante angustioso. Así que seguiremos haciéndolo como siempre lo hemos hecho, soltándolas en lugares que sabemos que no hay conejos, amarrándolas en lugares que sabemos que son especialmente apetitosos para ellas. Cuando vemos que se le empieza a ir un poco el sentido, la llamamos para corregirlo, intentar que no se vaya, invocar al poder de la salchicha y todas esas cosas que ya sabéis de los vídeos anteriores. Jugar y utilizar el instinto de un animal a tu favor es cosa de experto. Y ya sabéis que yo de experto soy más bien papalacia. Bueno, pues vamos con el tema de hoy, que es un tema triste, pero que tiene un mensaje bastante importante. Toby, que así se llama el protagonista de esta historia, fue abandonado tras pasar 12 años con su familia. Y digo abandonado porque para mí abandono no es solo dejar un perro en la calle. A mí no me parece normal que tras compartir tu vida durante 12 años con tu perro, ahora decidas volverte a tu país, porque no son de aquí, son de otro país, y le dejan el perro a la protectora diciendo que es que se vuelven a su país, como si los aviones no pudieran viajar perros. Para mí eso también es abandono animal, porque no te llevas el perro porque no quieres. Esta excusa es un clásico junto a otro tipo de excusa como: es que me mudo a otra casa y en esa comunidad no se permiten perros. Cojones, pues busca una casa en la que sí se permitan perros. Y otra excusa muy famosa es la de: es que tengo alergia. Llevas 5 años con tu perro y ahora de repente pues tienes alergia. Ojo, que en muchos casos será cierto, pero mucha gente lo utiliza como excusa barata. Yo me pongo en el pellejo de esas personas y digo, si yo me mudara de país, ¿sería capaz de dejar a mis perras a otra familia? Ni de coña. Y si tuviera que irme de alquiler a otra casa, ¿qué pasa? ¿Que no hay más alquileres? ¿Tanto te gusta esa casa como para renunciar a un familiar? Ni de coña. Pues el caso es que Toby lleva 2 años en la protectora, ya tiene 14 años y ya por fin ha encontrado un hogar en Suecia. Se lo queda una chica de una asociación de Suecia que trabaja con PAD. Que os dejaré por aquí abajo el nombre de la asociación porque es difícil de pronunciar. Antes de entregar a un perro en adopción, pues siempre se le hace una analítica. Y junto a esta analítica vinieron muy malas noticias. A Toby le han detectado un linfoma en estadio 5 con metástasis. El veterinario le ha dado unos 6 meses de vida, pero aún así esta chica no se ha echado atrás. Esta chica quiere volver a darle a Toby una familia. Quiere darle el final que Toby se merece. Porque la verdad es que es bastante triste pasar los últimos 6 meses de vida metidos en una perrera. Hay que ver las vueltas que da la vida, que al final Toby sí que va a coger un avión y sí que se va a ir a otro país.
pero con otra familia. Lo que quiero intentar transmitir con este vídeo es que cuando vamos a adoptar un perrito, siempre vamos buscando pues un perrito joven. Tenemos una idea en la cabeza de nuestro perrito ideal, y cuando visitamos la protectora y vemos a un perro viejo o a un perro enfermo, siempre sentimos pena, pero pocos de nosotros, yo me incluyo, da un paso adelante y decide adoptar a un perro de estas características. Tenemos la idea de que vamos a sufrir cuando ese perro se muera al poco tiempo. Pensamos en nuestro sufrimiento, en lo mal que lo vamos a pasar nosotros, pero se nos olvida en la felicidad que le estaríamos produciendo a ese perrito sacándolo de la protectora en sus últimos momentos de vida. Para mí, sinceramente, la historia de Toby no es una historia triste. Teniendo en cuenta que Toby ya tiene 14 años y ha pasado 12 años de su vida con una familia, y teniendo en cuenta que Toby va a pasar sus últimos momentos de vida cuidado, mimado, en manos de otra familia. Para mí es una historia feliz, porque muchos perros como Toby no tienen la misma suerte. Yo hablo por mí, me anoto historias como esta chica que ha decidido adoptar a Toby aún sabiendo que está enfermo, por si algún día se da el caso y puedo hacerlo yo también. No me enrollo más, os presento a Toby y os deseo a todos que seáis muy felices. Hasta el próximo vídeo.